persona jurídica, un sujeto de derecho, una persona diferente a todos los miembros que la componen. Entonces ahora vamos a comenzar a ver cuáles son los elementos que no pueden faltar en un contrato de sociedad. Y vamos a ir analizando este artículo 1, que nos va a llevar a analizar y a ver el artículo 11, que es lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo se constituye un contrato, cómo se redacta y cuál es el procedimiento de constitución e inscripción de una sociedad. Dice el artículo 1, habrá sociedad cuando una, dos o más personas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda constituir una sociedad, tiene que haber por lo menos una, dos o más personas. Cuando uno va a redactar un contrato, ¿qué es lo primero que piensa? En las personas que van a integrar esta sociedad. Entonces se relaciona con la primera parte del artículo 1. Cuando una, dos o más personas es lo que establece el artículo 11 cuando habla de los sujetos. Acá hay una particularidad muy grande. Cuando hablamos de los sujetos vamos a hablar de la capacidad, del consentimiento, que está en la unidad. Acá la particularidad que hay, entonces, sí, es esa la bolilla 2.6 lo que estamos viendo hoy día, me preguntan los chicos, es lo que hoy estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de los sujetos, acá tenemos que poner todos los datos personales de los sujetos. Usted me dirá, pero ya hemos visto eso en derecho privado, en derecho... Sí, son todos los mismos datos, pero lo que pasa es que en el contrato social hay particularidades. Acá hay que poner el nombre completo, el apellido, todo lo que hace a los atributos de la persona que van a integrar. Hay que poner también la particularidad que tiene este tipo de contratos de sociedad, cualquiera sea el tipo, que hay que poner el quil o quit de cada uno de los integrantes de la sociedad. ¿Qué tenemos que poner también? Tenemos que poner el domicilio para saber a dónde nos vamos a notificar a estos sujetos que pretenden formar parte de una sociedad. Entonces, si queremos llamar a una asamblea o una reunión de socios o algo de su interés, tenemos que tener el domicilio personal para notificarlo a estos integrantes de la sociedad. También tenemos que poner el estado civil para saber cuál es el régimen, cómo va a entrar, cómo va a surtir efectos los bienes que entran a formar parte del patrimonio de cada una de estas personas, en este caso, la participación societaria que tenga, cómo va a entrar a jugar en el patrimonio de cada uno de los integrantes. También hay que poner, acá es la diferencia con otros tipos de contrato, aquí hay que poner la edad o fecha de nacimiento, porque aquí está una de las particularidades con relación a otros contratos. Acá el legislador, ¿qué dijo? El legislador ha establecido que en materia de sociedades no pueden integrar las mismas, o sea, no se puede constituir de ser una sociedad con menores de edad. Escuchen bien lo que les digo. Los menores no pueden constituir sociedades. Por eso cuando hablamos de la primera parte del artículo 1 y la primera parte del artículo 11, que habla de los sujetos, nos referimos a esto. Yo les he contado a ustedes cuando estudiábamos derecho privado, que una persona le puede comprar a sus hijos, por ejemplo, un bien mueble, inmueble, lo que sea, porque lo va a representar, va a firmar el contrato, la compraventa, lo que fuere, a su hijo menor. Sin embargo, acá un papá, una mamá que quieran formar una sociedad porque tengan unos dinero o bienes o alguna actividad, no pueden formarlo ni incluirlo a sus hijos menores. Esa es una de las primeras particularidades que tenemos en relación a los sujetos. Entonces, salvo, hay una pequeña excepción que hay que ver siempre el principio general, en principio no pueden formar menores. ¿Cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla es que la única forma que un menor pueda intervenir en una sociedad es que haya heredado su participación, pero de cero no puede formar parte de una sociedad. Entonces, la única vez que un menor se ha heredado, que lo vamos a ver más adelante, y que en ese caso se ponen algunas cláusulas y restricciones especiales. Pero entonces, como principio general, acá, ¿qué pide el legislador? Que se ponga la edad o la fecha de nacimiento de las personas. ¿Qué otra particularidad en cuanto a los sujetos? Que en otro contrato no ponemos. En cuanto a los sujetos, la particularidad también que hay que poner la profesión. Si son estudiantes, son amas de casa,
Si son empleados públicos, si es un contador, un escribano, un abogado, un médico, lo que uno es. Entonces, si uno es comerciante, se pone comerciante, o sea, hay que poner la profesión de estos menores. ¿Por qué la profesión? Porque para en materia de sociedades, este tipo de contratos exige la profesión. Si uno hace una compraventa, una locación, a nadie le importa cuál es la profesión de las partes. Acá lo hacemos de esta manera. Entonces, esa es otra de las particularidades. ¿Por qué me dirán ustedes exige la ley esto? Lo exige claramente porque la ley establece que para determinadas actividades tienen que ser la sociedad constituida por todos sus integrantes de la misma profesión. Les vuelvo a repetir, esa es otra excepción. Para determinadas actividades, la ley exige que tengan toda la misma profesión. Por ejemplo, si yo deseo tener una inmobiliaria y a esta inmobiliaria le voy a dar una forma jurídica de una SRL, por ejemplo, un tipo social, entonces ahí voy a exigir que todos sus integrantes sean corredores inmobiliarios. Entonces le vuelvo a repetir, no es que cuando uno forma una sociedad todos tenemos que tener la misma profesión, no, pero para determinadas actividades sí nos exigen que coloquemos y que todos sean de la misma profesión, como el tema del corretaje o corredores inmobiliarios. Bueno, en cuanto a los sujetos, no hay más que decir, porque todos los demás ustedes ya lo han visto, en derecho 1, en derecho privado, cuando hacemos un contrato, hemos hecho muchos contratos ya en derecho privado, y todo lo que sea, los atributos de la persona, los tenemos bien claros. ¿Qué más dice el artículo 1? Porque hoy estamos analizando el artículo 11. Habrá sociedad cuando una, dos o más personas en forma organizada. Habla de que una sociedad está organizada. Es por eso que decíamos que la empresa pasa a ser la organización de la sociedad. Es como sería el corazón, algo muy importante en la vida de la sociedad. Entonces esta organización se refiere a qué otros elementos que establece el artículo 11 tienen que estar para que una sociedad pueda estar vigente. Otro elemento sería el objeto. Cuando uno va a formar parte de una sociedad, hay que poner a qué se va a dedicar. Este objeto debe ser claro, preciso, determinado. Entonces yo digo que tiene que ser simple, redactado en forma muy simple. Si yo digo la actividad se va a dedicar al transporte de pasajeros, pongamos al transporte de pasajeros. Corta, larga distancia, lo que fuere. Si yo digo va a fabricar muebles de oficina y afines, no hace falta que ponga silla, mesa, modulares, armario, máquinas para escribir, mesas de escribir, mesas para computador, no. Muebles de oficina y afines, todo lo que tenga que ver con el amoblamiento de oficina. Entonces debe ser redactado de una manera simple, todo lo que tenga que ver con el objeto de la sociedad. Más adelante vamos a ver que el objeto tiene que ser lícito, posible, determinado, todo lo demás. En cuanto a la organización, ¿qué más dice? ¿Qué es lo primero que tenemos que poner? Porque la sociedad es una persona, un sujeto de derecho. Entonces nos hace acordar nosotros que somos personas físicas, ¿no es cierto? Cuando uno está por nacer un bebé, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, acá pasa lo mismo. La sociedad es un sujeto de derecho, entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta el nombre que le vamos a poner a la sociedad. Entonces, el nombre, cuando hablamos de nombre de sociedad, tiene dos formas de llamarlo, y que usted a lo largo de la ley van a ver, razón social o denominación. Hoy yo les explico lo que significa razón social o denominación. Cuando vamos a ver ya cada tipo social, ya no vamos a empezar a explicar qué es una razón social o una denominación. Vamos a decir, bueno, la SRL tiene denominación, una sociedad colectiva tiene razón social, porque ya vamos a entender, o vamos a dar por entendido que ustedes ya saben lo que es la razón social o la denominación. Entonces, cuando hablamos del nombre, tenemos que saber que la razón social o la denominación va a tener una sociedad de acuerdo a la responsabilidad de los socios, de acuerdo a cada tipo social. Si son sociedades donde no personas de sociedades no de personas, sino de bienes, de capital, donde nos importa el capital social,
Esas sociedades donde van a responder en forma limitada, en forma precisa, entonces cuando no van a responder con todo el patrimonio, esas sociedades van a llevar lo que se llama una denominación. ¿Qué es una denominación? Un nombre de fantasía. Si yo digo el Palacio de las Golosinas SRL, ¿qué estoy diciendo? Que una sociedad, ¿a qué se dedicará? El nombre nos está diciendo, porque el nombre tiene que tener una vinculación directa con el objeto de la sociedad. Si yo digo el Palacio de las Golosinas SRL, estoy diciendo que se dedica a comprar o comercializar golosinas. Entonces acá no me importa quiénes son los dueños, porque es sociedad de responsabilidad limitada. Acá lo que me importa es el capital social. En cambio, cuando hablamos de sociedades de tipo personalista, no capitalistas, sino donde importa la persona, ahí sí va a llevar razón social. ¿Cuándo una sociedad lleva razón social? Cuando tiene una responsabilidad solidaria, ilimitada. En ese caso va a llevar una razón social. ¿Qué es la razón social? Es el nombre que está compuesto por el nombre de uno, alguno o todos los socios que forman parte de la sociedad. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de razón social, estamos hablando del nombre que lleva el nombre de los socios, porque es una sociedad de tipo personalista. Si yo digo Michel Torino y compañía, ¿cómo estoy diciendo? Que es una sociedad de tipo personalista, donde nos importa que el señor Michel Torino es uno de los dueños, porque si no responde con los bienes, no alcanzan los bienes de la sociedad para responder, se irán por los bienes personales. Entonces, en este caso nos damos cuenta la importancia que tiene la razón social para la sociedad de tipo personalista y la denominación para la sociedad de tipo capitalista. Muy bien. ¿Qué otro elemento tiene una sociedad? El plazo. El plazo de una sociedad es algo muy importante porque uno, de esta manera, va a saber si está vigente o no la misma. Pero yo siempre les digo, chicos, que para cuando vamos a formar una sociedad, tenemos que ser tenemos que brindar un verdadero asesoramiento a los socios, porque esto es lo que nos lleva a demostrar el interés y nuestro profesionalismo, nuestra idoneidad, nuestra capacidad. Y yo cuando veo un contrato de sociedad que se tiene como plazo 99 años, digo, qué poco han conversado con su cliente, qué poco le ha importado lo que ellos quieren, a qué se quieren dedicar o quieren hacer. Pone 99 años de plazo. La sociedad hay que poner un plazo coherente, 20 años, 30 años. Total, si yo acabo de inventar una sociedad que tiene un objeto, una actividad importante, que me deja muchos beneficios, si me pasan 20 años y yo sigo siendo plena, joven, activa, y quiero seguir formando parte de la sociedad, la puedo prorrogar al plazo las veces que yo quiera. Entonces, en ese caso, no hay ningún problema con el plazo de la sociedad. Entonces, pongamos un plazo coherente que tenga que ver con la actividad o que tenga que ver con los socios en general. Entonces, ¿qué otro elemento dice el artículo? Ya hemos hablado del nombre, hemos hablado del plazo, del objeto. Ahora vamos a hablar del domicilio. Quiero que estén muy atentos con el tema del domicilio. El domicilio también van a encontrar dos palabras claves en toda la ley que se refieren al domicilio y que no significan lo mismo. Uno significa sede social, jurisdicción y sede social. Son dos términos que engloban el concepto de domicilio, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Y atento, porque ustedes saben que después de acá de la clase, para ver que han estado presentes, se le hacen algunas preguntas relacionadas con lo que estamos dando. Entonces estén atentos para que puedan responder las preguntas. Entonces, ¿qué otro elemento tiene que haber en un contrato? El domicilio. La jurisdicción es lo que marca el marco territorial de la sociedad. Entonces, la jurisdicción puede ser en razón de la materia o en razón, digamos, territorial. Cuando hablamos territorial nos referimos a en qué parte puede moverse o puede tener una actividad la sociedad que estamos constituyendo. Entonces, si yo hablo de jurisdicción, me refiero así a todo el ámbito donde puedo formar una sucursal, una corresponsalía, una sede, una agencia, perdón, de la sociedad, donde me puedo desenvolver. Si yo digo la sociedad va a tener jurisdicción en la provincia de Salta, ¿qué estoy diciendo? Que la sociedad está constituida en la provincia de Salta.
Si una sociedad que está constituida en Tucumán, ¿cómo va a decir? Tendrá jurisdicción en la provincia de Tucumán. Entonces, de esta manera, yo tengo cómo ir diciendo la jurisdicción de la sociedad. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es la jurisdicción? Es el marco territorial en donde va a tener toda su actividad la sociedad. En el marco territorial donde va a estar asentada, constituida la sociedad. Porque la sociedad puede tener una actividad en otros lugares. Yo puedo tener una sociedad que tenga actividad en el exterior, en el extranjero. Sin embargo, la jurisdicción marca el lugar donde va a estar inscrita la sociedad. Entonces, en este caso, eso es la jurisdicción, el género. ¿Y cuál será la especie? La sede social. La sede social es el lugar específico, especial, donde se encuentra la administración de la sociedad. Entonces, la sede social es el lugar donde se encuentra la administración de la sociedad. Por ejemplo, si yo digo que la sociedad va a tener la administración en la provincia de Salta, la administración de jurisdicción en la provincia de Salta, pero su administración está en calle Tucumán 840, o en la calle Pellegrini 420. Quiere decir que en esa dirección está la sede social. Es el lugar donde funciona la administración de la sociedad. Entonces allí van a ser válida cualquier notificación que me quieran hacer llegar. Entonces volvemos a repetir, la jurisdicción es el lugar donde funciona la sociedad. La sede social es donde funciona la administración, que no tiene nada que ver, a veces no coincide, donde realiza la actividad. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una empresa de transporte de pasajeros, no tengo muchos colectivos, y puedo tener un galpón gigante allá afuera de la ciudad, donde ahí realmente tengo el taller mecánico, donde se estacionan los vehículos, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver eso con la sede social. La sede social es donde está la administración de la sociedad, donde está el que me hace todo el inventario, está mi secretaria, está el contador, pues, o sea, el lugar se lleva a cabo la administración propia de la sociedad, donde son varias todas las notificaciones que uno quiera llevar a cabo. Por lo tanto, es muy importante tener claro que la jurisdicción es el marco territorial donde se va a constituir la sociedad. Por ejemplo, provincia de Salta. Y la sede social es el lugar donde efectivamente funciona la administración de la sociedad y donde van a ser válidas todas las notificaciones. Entonces, si alguien me quiere emplazar en juicio, si tengo que hacer un plan de pago para la FIP, un juicio laboral, me tiene que llegar un remito de la mercadería, una factura, me quieren mandar una carta de documento, ¿dónde voy a ser notificado? En la dirección de la sede social. Entonces, la sede social, como yo digo, calle Pringles 860. Esa es la sede social. Muy bien, entonces ya hemos visto cualquier sede social, que es cuál es el domicilio, el nombre, el plazo, el objeto, la administración, es otro de los elementos que establece el contrato social. Eso se refiere a la organización. En las sociedades hay que tener un órgano que le va a administrar y representar. Y de acuerdo al órgano que se trate, va a ser el que va a administrar y dirigir y representar a la misma. Entonces, este órgano va a tener un diferente nombre de acuerdo al tipo social de que se trate. Por ejemplo, si estamos en una SRL, ese órgano se va a llamar gerencia. Si estamos en una SA, se va a llamar directorio. Entonces, en todo contrato debe haber debe estar establecida cuál va a ser el órgano que le va a administrar y representar. Entonces, si volvemos al artículo 1, porque desglosando el artículo 1 estamos analizando el artículo 11, habla de sociedad cuando una, dos o más personas, en forma organizada, que lo estamos hablando, conforme a uno de los tipos previstos en la ley. De acuerdo con los tipos previstos en la ley, se está refiriendo a que la sociedad ha establecido como moldecitos para que haya o exista una sociedad. Yo no puedo formar cualquier sociedad que tenga cualquier tipo social. Si yo quiero que esté regida por la ley 19.550, tengo que establecerme bajo uno de los tipos previstos ahí. Hay 6 tipos sociales. Sociedad anónima, sociedad responsable limitada, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad colectiva, sociedad de capital e industria. Y no hay otras sociedades. Y por ley aparte se establecieron las famosas SAS, sociedades por acciones simplificadas, que también son una especie de sociedad.
Pero los tipos sociales son los que acabamos de establecer, le acabo de decir, entonces son como moldecitos. Si yo formo una sociedad que no tenga nada que ver con los tipos sociales previstos en la ley, va a quedar sujeto a la sección cuarta, que ha sido un nuevo, digamos, creación de la reforma, y que en realidad no dice nada, y que habla de todas las sociedades que no cumplen con los requisitos y que no fueron inscritas. Entonces, la ponemos ahí como en una bolsa para ver qué tratamiento le vamos a dar. Son las famosas sociedades de la sección cuarta, que ya la van a ver más adelante. Pero para que sea una de las sociedades que yo quiero que tenga regida por la ley 550, tengo que hablar de uno de los tipos sociales. Estos tipos sociales son eso que les acabo de decir. Entonces, esto yo hago una comparación con el derecho penal. En el derecho penal no hay delito sin pena. ¿Qué significa? Que si yo robo, sería la pena tantos años. Si yo cometo un homicidio, tantos años. Entonces, hay un moldecito para cada delito, hay una pena. Acá pasa lo mismo. Para cada tipo social en materia societario, hay un moldecito que se llama tipo social. ¿Qué más dice la ley? Cuando una, dos o más personas en forma organizada, conforme a los tipos personales, se obligan a realizar aportes. Cuando hablamos de aportes, se refiere a otro elemento que está establecido en el artículo 11, que es lo que estamos analizando hoy día, el punto 6. Dice capital social. Para que yo sea parte de una sociedad, me convierta en socio, ¿qué tengo que haber hecho? Realizar un aporte. Tengo que participar en el capital social para poder decir que soy parte de la sociedad. Entonces, el capital social está compuesto por todos los aportes de los socios. Este capital social está compuesto por eso, por los aportes que realiza cada uno de los que pretenden integrar parte de la sociedad. Entonces, realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio. ¿Qué quiere decir que capital? ¿Qué podemos hacer como objeto? Producir o intercambiar. A la producción o intercambio, ¿qué podemos producir? Bienes, o ¿qué podemos intercambiar? Servicios. A la producción o intercambio de bienes o de servicios. ¿Qué estoy demostrando con esto? Cuando decimos producción o intercambio de bienes o de servicios, estamos haciendo alusión a que yo puedo producir muebles para oficina. Tengo una fábrica que hace muebles para oficina. Pero también ustedes dentro de poco se van a recibir y pueden poner una consultora y pueden constituir una sociedad, porque ¿qué van a hacer? Van a intercambiar servicios. ¿Qué van a prestar? Asesoramiento contable. Entonces, eso va a ser el objeto de la sociedad que ustedes pueden formar si se reciben y quieren constituir una sociedad. Entonces, se refiere cuando dice producción o intercambio de bienes o de servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Acá mucho cuidado. Ustedes no me han escuchado en ningún momento hablar de palabra ganancias, porque la ley no habla de ganancias, habla de beneficios. ¿Qué es lo que tiene un socio? Tiene beneficios en la sociedad. Nunca tiene ganancias. Se habla de beneficios. ¿Por qué? Yo le voy a poner un ejemplo que muy bien lo daba el doctor Emilio Cornejo, que era el titular de esta cátedra, que falleció, que fue el que nos hizo a todos muy buenos docentes, nos enseñó, fue nuestro maestro. Él daba un ejemplo muy claro, para que ustedes entiendan por qué no hablamos de ganancias, sino de beneficios. Antes de la unificación del Código Civil Comercial, no había ningún tratamiento específico que hable de los barrios cerrados. Entonces, o de los barrios privados, de los cantes, que ahora conocemos tanto, y que cada vez hay más en Salta. Entonces, ¿qué hace una persona? Tenía un predio grande, lo dividía en lotes y constituía una sociedad anónima. Entonces, si yo quería entrar a construir mi casa en ese country que estaba de moda, que es tan lindo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que comprar adquirir una acción, dos, depende de la cantidad de terreno que quería adquirir. Por lo tanto, formamos parte de la sociedad anónima. Entonces, ¿qué teníamos cada uno? Tantas acciones. La cancha de pádel, la cancha de golf, la pileta, el salón de fiesta, era lo que utilizábamos todos. ¿Qué ganancia podía tener ahí? Ninguna, por eso la ley no habla de ganancias. En esa sociedad que tenía beneficios. Beneficios de utilizar la pileta, beneficios de utilizar el salón de fiesta, beneficios de la custodia que tenemos de vigilancia, y yo que tenía el beneficio de poder construir mi casa de acuerdo a la cantidad de participación que tenía en la sociedad. Ahí nos demuestra por qué la ley habla de participando de los beneficios
y soportando las pérdidas. Por lo tanto, no tenía ninguna ganancia, ningún beneficio, formar parte de una sociedad donde yo quería tener construida mi casa. ¿Se entiende ahí? Porque hablamos de beneficio y no utilizamos la palabra ganancias. Y con la última unificación, el legislador ha dado la posibilidad de que haya sociedades que estén constituidas por una sola persona, que le cuento que en la práctica no ha tenido gran trascendencia, y por lo tanto, porque el legislador de esa época, cuando modifica esto, no lo hace pensando en los ciudadanos comunes que queríamos formar una sociedad, sino en grandes empresas extranjeras que querían venir y apropiarse de nuestro mercado y que venían y se constituían con una sola persona. Pero eso hubiera sido lo ideal. ¿Qué exigía la ley cuando se redacta? No era una sola persona, exigía que un solo socio tenga 3 directores y 3 síndicos. O sea, que de pronto una sociedad unipersonal tenía que contar como mínimo con 100 personas y no con una como nos hicieron creer. Por lo tanto, por eso es que desde esa época no se han creado sociedades unipersonales, porque no ha sido tan una sola persona, sino que necesitábamos 7 personas para poder formar una sociedad unipersonal. Miren la contradicción que había, y después fue modificada, entonces se había creado para esas grandes empresas extranjeras que podían pagar muchos directores, muchos síndicos, y que no tenían problema. Pero bueno, en la realidad, hoy tenemos las sociedades, se usan más unipersonales en las famosas SAS, que son sociedades simplificadas, que ya van a ver ustedes en su oportunidad, y que se han hecho se han creado solo a los fines de constituirse en breve tiempo. Entonces, volviendo al artículo 11 que estamos analizando, lo que tenemos que tener presente es todos los elementos que no pueden faltar en un contrato, que tenga un nombre, que tenga un domicilio, un objeto, un plazo, un capital, una administración, un domicilio y la forma de distribuir las utilidades y pérdidas. Entonces, esa es la forma que tiene que haber en un contrato de sociedad. Muy bien, una vez que ya tenemos constituida la sociedad, tenemos que llevar a cabo la inscripción de la misma. Por eso la ley dice procedimiento de constitución. ¿Cómo se inscribe una sociedad en Salta? Y acá atento con las preguntas que pueden llegar a hacer después de la clase. Lo primero que tenemos que tener presente es que acá, ustedes son los futuros contadores los que generalmente inscriben las sociedades. Entonces, hay que saber constituir, hay que saber crear para no tener problemas después. Una sociedad, tenemos que redactarla. Vamos a ir viendo que después, de acuerdo al tipo societario, pues por instrumento público o privado. En general, la mayoría son por instrumento privado, una SRL, capital industria, etcétera, etcétera, salvo la SA, que la ley establece que sea constituida por escritura pública, o sea que quiere ir a un escribano para hacer una SA. Pero quiero que tengan en clara cómo se inscribe un contrato de sociedad. Una SRL, que ustedes lo que van a inscribir generalmente van a ser sociedades de responsabilidad limitada, hay que tener el contrato. Y acá ya empezamos con nuestras particularidades. Un contrato de sociedad se debe imprimir por cuadruplicado, no por duplicado como hacemos cualquier contrato. Cuando hacemos un contrato de locación, uno de comodato, un leasing, ¿cómo hacemos? 2 ejemplares, uno para cada parte. Acá no hay parte, acá hay sujetos. Todos vamos con la misma finalidad, por lo tanto acá no podemos hablar parte compradora, parte vendedora, locador, locatario. Acá lo que tenemos, los sujetos que van para la misma parte. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Un contrato donde tenemos que imprimirlo por cuadruplicado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a inscribirlo, nos pide la autoridad del Contralor que dejemos 3 ejemplares para inscribir y uno queda para nosotros para que podamos seguir haciendo nuestros trámites. Por lo tanto, acá tenemos un contrato donde dejamos 3 ejemplares en la autoridad del Contralor y uno para nosotros. Para abrir una cuenta corriente, para alquilar un local, para tomar un personal, etcétera, etcétera, hasta que se esté inscrita la sociedad. Y acá viene la gran diferencia. Si ustedes estudian de un libro viejo, van a estar equivocados en el examen. Por eso lo que esto no está en ningún lado, sino que hay que verlo en la clase, lo que yo estoy dando hoy día. En una sociedad, antes existía lo que se llamaba Registro Público de Comercio, que dependía del Poder Judicial de la provincia. Ahí cerca de la UNSA, ahí quedaba el registro público, donde, juntamente con el registro de minas. Entonces había un solo registro que se llamaba Registro Mina, en lo comercial del registro,
Entonces había una Secretaría de Minas y una Secretaría del Registro Público de Comercio, como se llamaba, porque estaba dividido lo comercial de lo civil. Hoy ya no están más, no se inscriben más en el Registro Público de Comercio, porque primero que ya no se llama más Registro Público de Comercio, sino que este Registro Público, que se le ha cambiado el nombre porque ahora está unificada la legislación, ha pasado a tener su contralor en inspección de persona jurídica. Que donde queda inspección de persona jurídica, queda donde funciona el IPB. Ahí, donde funciona a la vuelta del registro civil, donde están todos los organismos del Estado, en la avenida Belgrano 1300, ahí funciona inspección de personas jurídicas y hay una secretaría del registro público. Por lo tanto, ahí se inscriben las SRL, las SA, las cooperativas, las asociaciones, todo lo que tenga que ver con el agrupamiento de personas. Específicamente en nuestra materia, las sociedades regidas por la ley 19.550 se inscriben ahí. Hay una secretaría que se dedica a lo que es Secretaría del Registro Público. Entonces, ahí donde ustedes tienen que llevar su contrato. Se forma un legajo y ahora vamos a ver, yo cuando vaya, ojalá tuviéramos clases presenciales, siempre les hacía una tablita del tiempo, donde le iban marcando cada uno de los pasos que tenían que hacer para poder hacer una sociedad, para poder inscribir una sociedad. Primero hay que tener el contrato, certificada la firma por escribano público, y si es una SA va a estar hecho por escribano en escritura pública. Si es una SRL, lo más común, hacemos por documento privado y se certifica la firma en un escribano. Después hay que llevarlo a la Dirección General de Renta, la DGR. Lo primero que tenemos que hacer es este contrato, hacerlo sellar, pagar los impuestos y sellados que correspondan. Una vez que lo hemos hecho sellar, tenemos que este contrato presentarlo con una nota pidiendo, solicitando la inscripción de nuestra sociedad. Por ejemplo, la SRL que acabamos de formar. Entonces hacemos una nota donde solicitamos, se inscriba y constituimos un domicilio para que nos notifique de todas las observaciones. En ese interín, ¿qué va a controlar la autoridad de Contralor? Que ahora depende del Poder Ejecutivo de la provincia, ya no depende más del Poder Judicial, sino que es un órgano administrativo, esa es la gran diferencia que hay. ¿Qué función cumple persona jurídica? Que tiene una secretaría que se llama del Registro Público, donde se inscriben las sociedades. Y es allí donde se van a inscribir en la secretaría y donde van a llevar a cabo toda la observación de nuestra sociedad. ¿Qué va a revisar la autoridad de Contralor? Los requisitos legales y fiscales. Eso es lo que va a observar. Por lo tanto, una vez que ya tenemos requisitos legales y fiscales, ahí nos vamos a dedicar a subsanar, porque seguramente algo nos hemos equivocado, yo por eso hacer hincapié en que ustedes sepan los elementos del artículo 11, porque si ustedes no han puesto el quit, el expediente vuelve para atrás observado, y señora, corrija, no tiene el número de quit. Son 30 días, 15 de vuelta, 15 de ida, hasta que se vuelva a subsanar. Ah, me olvidé de poner la profesión de los socios, o de alguno, vuelva para atrás observado, hay que subsanar. Por eso es tan importante que ustedes sepan todo esto que yo les analizo hoy día, el artículo 11. Una vez que ya hemos subsanado todos los errores, nos hemos olvidado de pagar una estampilla, de poner otra, o lo que fuere, una vez que está todo subsanado, ahí nos autorizan a que podamos presentar un modelo de edicto. El edicto es una publicación que se realiza en el boletín oficial de algo muy importante, de algo que necesitamos que todos los terceros se enteren. Por ejemplo, si se muere alguien y abrimos el sucesorio, se publica en edicto diciendo se abrió el sucesorio de tal persona, para que si hay algún acreedor o alguien que tenga un interés, se presente en el sucesorio. Si una sociedad está en concurso o quiebra, ¿qué se hace? Se presenta para que se le pueda decir a la persona, a todos los acreedores, que se presenten a hacer valer sus derechos. En materia de sociedades, ¿para qué se publican los edictos? Para que todos se enteren que Juan, María están formando parte de una sociedad. Entonces, si algún acreedor tiene algún interés en saber, ya va a saber cuál después va a ser el beneficio de cada uno. Si bien no se pueden inmiscuir, pues yo le voy a repetir, la sociedad es un sujeto diferente a los miembros que la componen, sin embargo, tiene un patrimonio propio, un capital propio, ya por lo menos sabemos quiénes son los integrantes, y si después, cuando se haga la división de los beneficios, ahí sí se le podría reclamar si hay algún acreedor particular. Pero en principio los acreedores particulares no pueden ir contra los bienes de la sociedad.
sino que hay que esperar que se distribuyan los beneficios para que vaya cada uno a su acreedor. Particular me refiero, ¿no? Son acreedores de la sociedad, por supuesto, que van a hacer valer sus derechos automáticamente. Entonces, ¿para qué se publica? Para que todos tomen conocimiento que acaba de nacer un sujeto de derecho, una persona, y quiénes son los miembros que la componen. Una vez que ya tenemos el modelo de edicto que está revisado, ¿qué es un modelo de edicto? ¿Qué es un edicto? Una publicación en el diario de Boletín Oficial, que es el diario de publicaciones legales, donde se hace un pequeño resumen de la sociedad, y eso es lo que se publica. Se hace un resumen, se pone, nació la sociedad, no a construcciones, los socios son María y José, el capital es de 1 millón, la sede social es en Jujuy 840, el órgano que la administra es tal, y así las cosas puntuales. Entonces, de esa manera, todos saben cuáles son los elementos más importantes de este contrato de sociedad. Una vez que están publicados los edictos, tenemos que hacer una nota informando que se ha publicado, que se ha cumplido, y damos una copia del edicto, inclusive, para que todos tomen conocimiento que se ha llevado a cabo la publicación en debida forma. Una vez que está la publicación, ahí automáticamente nos autorizan a integrar el capital social. Cuando hablamos de capital social, así como les dije que en cuanto al domicilio hay 2 términos, jurisdicción y sede social, en cuanto al nombre que habían 2 términos, razón social y denominación, en cuanto al capital hay 2 términos que ustedes siempre van a escuchar. El término que se refiere a la suscripción y a la integración. ¿Qué es la suscripción y qué es la integración? La suscripción es lo que se compromete cada socio en aportar a la sociedad. Por ejemplo, yo me comprometo en aportar 1 millón de pesos. Yo me comprometo a aportar 3 camiones para la empresa de transporte. Ese es mi aporte para ser socio de la sociedad. Pero la ley dice que cuando hablamos de bienes muebles o inmuebles, una casa, un camión, un vehículo, una máquina, se integra en su totalidad. En cambio, la ley dice que si hablamos de dinero, una cosa es la suscripción, lo que yo me comprometí a aportar, y que la integración, lo que efectivamente sacamos del bolsillo y aportamos ahora. Si es dinero, la ley permite que la integración se haga un 25% como mínimo y 2 años como máximo para terminar de integrar. Entonces, si yo voy a aportar 100.000 pesos, puedo integrar 25.000 pesos, y de los 75.000 pesos restantes tengo 2 años para ir integrando de la manera que yo pueda. Por lo tanto, entonces la suscripción es lo que yo me comprometo en aportar. Entonces, todos los acreedores saben que la sociedad tiene un capital de 2 millones de pesos. Va a aportar 1 millón un socio y otro millón otro socio, por ejemplo. O va a aportar 1.201.000 y 800.000 el otro. Esa es la suscripción, lo que se comprometieron. Entonces, los acreedores saben que su prenda común va a ser 2 millones de pesos. En cambio, la integración es lo que efectivamente está en la caja de la sociedad, lo que hemos aportado al momento de constituir la sociedad. Entonces, la ley, estábamos en la tableta del tiempo, dijimos que tenemos que tener el pacto, sellado por rentas, después tenemos que llegar a subsanar los errores, después tenemos que publicar los edictos, y por último, ¿qué pide la ley? Que se demuestre la integración de los aportes suscriptos. Entonces, ¿cómo se demuestra? No hay que abrir ninguna cuenta, ni caja de ahorro, nada especial al principio. Hay que ir al banco, y la ley dice banco oficial. Pero resulta que en Salta no hay un banco oficial. Entonces, antes existía un banco provincia de Salta, que hoy ya no existe. Entonces lo toma como banco oficial al banco macro. Entonces, en el banco macro es donde hay que ir a hacer el depósito, la integración del 25% como mínimo. Si tengo el 100%, integramos el 100%, si no, el 25% como mínimo. Por lo tanto, en el banco macro hay una oficina en el 2º piso donde uno, sea persona, lleva el contrato social y ahí te hacen por triplicado un formulario donde reciben la integración del capital. En ese comprobante, uno queda para la sociedad, otro queda para el banco y otro se lleva a persona jurídica, o sea, la Secretaría del Registro, para que tome nota de este contrato, de esta sociedad, del aporte, de la integración. Entonces, eso queda ahí por poquitos días, hasta que le pongan el sello de inscripción a la sociedad,
Entonces, la única persona que puede retirar ese dinero del Banco Macro es el administrador, o sea, el representante de la sociedad. Si es una SA, irá el presidente del directorio, si es una SRL, irá el gerente. Entonces, de esta manera queda integrado el capital. Si tengo todo, integro todo. Y si son bienes muebles o inmuebles, hay que aportarlos en su totalidad. Yo no puedo decir, hoy te aporto el camión, mañana la carrocería. Hoy te aporto la casa, mañana el patio. No. Si es un bien inmueble, se aporta todo. Y si es un bien mueble, lo mismo. La única vez que se puede aportar por parte es cuando hablamos de dinero. Ahí me hace una muy buena pregunta uno de ustedes que dice, ¿qué pasa si no se integra todo? Si no se integra todo, porque ya ustedes vieron que suscribir es lo que se aporta, lo que se compromete cada socio a aportar a la sociedad. Yo me comprometí en aportar 1 millón de pesos. E integrar es lo que efectivamente vamos integrando, vamos aportando a la sociedad. El representante de la sociedad tiene que estar muy pendiente, porque como estén por cumplirse los 2 años, tiene que intimarle a las personas que no aportaron para que efectivamente realicen los aportes. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no, va a ser responsable por los que no aportaron el gerente o el presidente del directorio. Entonces todos los acreedores van a decir, no aportaron, lo hago responsable por no haber intimado a que realmente realicen el aporte. Entonces miren, si no sería importante la función del administrador y representante, que es el que tiene que tener claro si se ha cumplido con la integración total de los aportes. Entonces, de esta manera, cuando ya seguimos con nuestro procedimiento de inscripción, dijimos el contrato, sellado en renta, se realizan las observaciones, se realiza la publicación de dictos, se realiza la integración del capital, y cuando tenemos el comprobante, hacemos una nota a la Secretaría del Registro, que funciona ahí en Inspección de Personas Jurídicas, donde decimos que realmente hemos integrado el capital, y con eso ya definitivamente se realiza la inscripción definitiva de la sociedad. Y con ese es un sello grande que se pone al final del contrato, que es como el DNI de la sociedad, donde se pone el número de asiento, está sentada bajo el número 4520, a folio 820, 830, por ejemplo, del libro de Sociedad Responsable Limitada, si una sociedad anónima del libro de Sociedad por Acciones. O sea, cada sociedad tiene un libro especial donde se inscriben todas las sociedades. Tomo 2, tomo 20, de acuerdo al tomo que vaya de cada sociedad, el día y la fecha que se inscribió la sociedad que acaba de nacer, de inscribirse. Entonces, es muy importante, con ese sello de inscripción que lleva en la parte de atrás. Entonces, de esa manera, con eso, yo voy al banco, va el administrador, el representante, y puede retirar lo que es la integración del capital. Ahí me hacían una pregunta a uno de sus compañeros que decía si se pueden aportar una sociedad en el plazo de 6 meses. No se puede, se aporta en su totalidad. Si yo digo que voy a aportar una casa, un inmueble, para que sea la oficina de la sociedad, o para que sea el depósito de la mercadería, o se lleve a cabo la fabricación, eso ya se aporta en propiedad, que significa que ya no es mío, sino que ya es de la sociedad. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? En ese caso, hay que primero hacer la transferencia de la propiedad, sea del camión, del auto o del inmueble, a nombre de la sociedad, pues ya queda a nombre de la sociedad. Entonces ya cuando esté inscrita yo digo, bueno, yo ya aporté el inmueble, está a nombre de la sociedad. Y se inscribe en formación, que dice, a la par le ponen en formación, hasta que esté inscrita en forma definitiva. Cuando esté inscrita en forma definitiva, se presenta en el inmueble, ese sellito de la sociedad, y ya queda inscrita en forma definitiva el inmueble a nombre de la sociedad o el vehículo. Por eso es tan importante, ahí está, momento de suscripción e integración, se da al mismo tiempo, no se da al mismo tiempo. Les voy a repetir, la suscripción es cuando firmamos el contrato. Yo me comprometo a suscribir 1 millón de pesos. Mi otro socio va a suscribir 500.000 pesos y el otro va a aportar un camión o un inmueble. ¿Cuál es la integración? Cuando efectivamente a los días que firmamos el contrato, integramos, sacamos del bolsillo el 1 millón de pesos, o lo que vamos a aportar, o ya hemos realizado el trámite en la Dirección General de Inmuebles y ya pasamos el inmueble a la sociedad. Muy buena la pregunta. ¿Quién realiza el depósito en el banco?
siempre va el representante de la sociedad. El gerente si es una SRL o el presidente del directorio si es una SA. Entonces voy a repetir, la suscripción es lo que dice el contrato, lo que yo me comprometo a aportar. De acuerdo a la suscripción va a ser mi proporción en la sociedad. Si yo aporto 1 millón de pesos y otro socio aporta 100.000 pesos, yo voy a tener el 90% del capital y el otro va a tener el 10%. De acuerdo a que yo me comprometa en la suscripción, va a ser mi participación en los beneficios y en las pérdidas. Entonces, yo dije, yo me comprometo a aportar 1 millón de pesos, porque quiero tener el 90% de la sociedad, entonces, la integración que tengo que hacer, desembolsar lo que yo me comprometí. Entonces, todos los acreedores van a estar pendientes en lo que yo me comprometí a aportar. Entonces, no se da en el mismo momento. La suscripción es cuando firmo el contrato y la integración cuando efectivamente lo aportamos. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos visto que el artículo 1 se relaciona con el artículo 11. El artículo 11 es el que tiene todos los elementos que forman parte del contrato social y que no pueden faltar en un contrato social: el nombre, el plazo, el domicilio, el objeto, la administración, la forma de distribuir las utilidades y pérdidas, el capital social. Todo eso forma parte de los sujetos del contrato social. Y después hemos visto la forma en que se inscribe una sociedad acá en Salta. Tenemos que tener el contrato, se presenta por cuadruplicado, después se hace el respectivo sellado, se hace la presentación y se subsanan las observaciones, se presentan, se publican los edictos, se hace la integración del capital y por último queda inscrita la sociedad. Y con esa inscripción puede ir el representante y retirar el dinero que está, digamos, la integración del dinero que está en el banco. Y con eso, sí, Leandro, ¿alguna pregunta? Hola, profesora, buenas tardes. Sí, una consulta. ¿Cómo se llama el documento que demuestra la integración de los aportes suscriptos? ¿O es simplemente un sello en el contrato? El documento es un sello en el de los aportes suscriptos. No, Claro, no. sí, cuando hay que demostrar la integración efectiva de los aportes suscriptos. Bien, bien. Todo el contrato muestra toda la vida de la sociedad. Cuánto está suscrito, quiénes son los socios, cómo se llama la sociedad, cuál es el domicilio, todo. Y cómo se demuestra la integración es un formulario que te da el banco. Es un papel chiquitito así larguito que está por triplicado. Uno queda para el banco, es una constancia que te da el banco. Otro queda para la sociedad y otro queda para el registro público, la Secretaría de Registro Público, que es en inspección de personas jurídicas donde se inscribe. Entonces, ¿qué es? Es simplemente un recibito que nos da el banco por triplicado. Eso ahí queda demostrado la integración del capital. Salvo que sean bienes muebles o inmuebles. Eso es si es dinero en efectivo. Si yo quiero demostrar la integración de una casa, por ejemplo, tengo que llevar la cédula parcelaria, donde va a estar anotado que yo fui al registro de la propiedad inmueble, hice la escritura y le inscribí a nombre de la sociedad. Si quiero demostrar la integración de un automóvil o de un camión, tengo que llevar el título, que es el registro del automotor, donde diga que ya no es mío el automóvil, sino que ya forma parte de la sociedad. Entonces, cada uno de estos instrumentos son los que demuestran la integración de la sociedad, del capital. Ok, gracias. Muy bien la pregunta que están haciendo ahí, Jorge. Generalmente se aportan bienes que no están grabados. ¿Qué significa grabado? Primero, que no se puede aportar el usufructo. Hay que aportar todo. Yo tengo que ser dueña absoluta de la propiedad para poder aportar una propiedad. Segundo, si tiene algún embargo o gravamen, generalmente no se los aportan, porque hay que empezar a descontar el valor de los gravámenes. Un gravamen es un embargo, por ejemplo. Si está embargado y no paga, me van a rematar la propiedad, entonces la sociedad se va a quedar sin la propiedad. Entonces, realmente hay que aportar cosas que están limpias, sin gravámenes. Y como dice, si no se toma lo grabado, y bueno, salvo que sea, por ejemplo, aporto una finca que vale 10 millones de pesos, y el gravamen es solamente 50.000 porque me olvidé de pagar el canon del riesgo. Entonces, si la finca vale 10 millones, por supuesto que voy a descontar los 50.000, porque en el peor de los casos me van a rematar la finca por 50.000 pesos nada más, pero va a seguir valiendo 9.950.000, ¿me explico? Entonces siempre se descuenta el gravamen. Pero en la práctica no se aportan bienes grabados, generalmente se aportan cosas que están impecables, sin ningún
ninguna interrupción, sin ningún gravamen. Lo mismo pasa si hay una prenda en algún automóvil. Si no pago la prenda, me lo van a rematar. Entonces nadie va a querer adquirir eso porque, en definitiva, no está adquiriendo la sociedad nada seguro. Porque si rematan el auto, se queda sin el bien y el socio se queda sin participación. Por lo tanto, tiene que el socio quedar con la participación de acuerdo a lo que pactó. ¿Cómo? No, porque no se pueden aportar el usufructo del derecho de usar y gozar. Y mientras la persona usufructual esté usando la cosa, la sociedad no va a poder ni usar ni gozar la cosa. Por ese motivo, hay que directamente aportar cosas que estén sin nada. Ser titular registral. Si la sociedad se parte de acá dicen ustedes, si la sociedad se hace cargo de la parte deudada, ¿qué pasa? Les voy a repetir. Yo recibo de la sociedad Patricia un bien que tiene un embargo de 500.000 pesos. Y ella se comprometió a aportar 1 millón. ¿Está aportando 1 millón, Patricia? No, está aportando la mitad. Porque la otra mitad es muy posible que si Patricia no paga, les rematen el inmueble o le quiten la mitad de la propiedad. Entonces, no está aportando la sociedad Patricia el millón que se comprometió. ¿Quiénes están acá en peligro? Los acreedores. Porque si me rematan la propiedad, me se va a quedar con la mitad de la propiedad. Entonces, de esa manera, por eso es que no hace falta, generalmente la sociedad no se va a hacer cargo de una deuda, porque lo que quiere es algo que realmente sea el patrimonio para la sociedad, que forme parte, que pueda disponer de ese patrimonio. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer en relación a cómo se... Porque después todos lo van a ver ustedes, cómo son los bienes que se aportan, cómo se pueden aportar, los van a volver a ver, pero acá lo que queríamos ver es que ustedes entiendan cómo se hace un contrato de sociedad, cuáles son las cláusulas que tienen que tener, y también cómo se inscribe una sociedad. Acá me hacen una pregunta, ¿cómo se constituyen los estudios jurídicos contables, así como consultoras? Entonces forman una SRL, forman una SA, que el objeto es asesoramiento o prestar servicio de asesoramiento. Entonces junto un contador, un abogado, y eso es lo que hacen. Profe, así es. Sí. ¿varía mucho en las otras provincias? ¿Cómo? Si varía mucho en las otras provincias la forma en la que se hace. Porque la que nos dijo es en Salta, ¿que no? Sí. Sí, ahora ya está más unificada la cuestión, pero hasta hace poco, por ejemplo, Salta se inscribía en el registro público de comercio que dependía del Poder Judicial. En otras provincias se inscribía en otro. Ahora Salta inscribe en Inspección de Personas Jurídicas, que tiene una secretaría que corresponde al registro de comercio, al registro público, perdón, que es un órgano administrativo. Y hay, por ejemplo, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, se inscribe en la IGJ. Ustedes van a ver en todos los libros que hablan de la IGJ. ¿Qué es la IGJ? Inspección General de Justicia. Ahí se inscriben las sociedades, que es muy parecido a lo nuestro, que se llama Inspección de Personas Jurídicas. Con la diferencia que lo nuestro es un órgano administrativo, porque depende ahora del Poder Ejecutivo Provincial. En cambio, la Inspección General de Justicia, en Buenos Aires, depende del Poder Judicial, Inspección General de Justicia, IGJ. Yo digo que en cada jurisdicción se inscribe en un órgano diferente. Otra preguntita, alguna duda que tengan, sobre todo de la inscripción. Bueno, quiero que les queden presentes entonces todos esos términos que hemos visto hoy día: razón social y denominación, jurisdicción y sede social, y también e integración. Sí. Disculpe acá. Le quería consultar si me podría refrescar la diferencia entre razón social y denominación social. Muy bien. Me parece bárbaro que pregunten, porque acá se sacan las dudas, después no lo van a ver en otro lado. La denominación es un nombre de fantasía. Yo cuando veo SRL en el nombre, ya me doy cuenta que es una sociedad que responde en forma limitada. ¿Qué significa?
el nombre de fantasía cuando no me importa quiénes la componen, porque van a responder con los bienes de la sociedad. Pero si yo digo no a construcciones SRL, a mí no me importa quiénes son los dueños de no a construcción, a mí me importa que es una sociedad que va a responder en forma limitada, con los bienes de la sociedad. Entonces lleva un nombre de fantasía. Si yo te digo no a construcciones, ¿a qué te da idea? A que se dedica a la construcción, ¿verdad? En cambio, cuando yo hablo de una razón social, es para las sociedades de tipo capitalista, perdón, de tipo personalistas, donde sí me importa quiénes son los integrantes, porque son aquellas sociedades que van a responder primero con los bienes de la sociedad, y si no alcanza, vamos a ir a los bienes personales de los socios. Entonces ahí sí me importa quiénes son los dueños. Entonces si yo digo la bodega Michel Torino y compañía, yo sé que si no responde con los bienes, voy a ir a los bienes del señor Michel Torino, que es uno de los socios. Te pongo un ejemplo así, ¿no? Entonces, por eso, la razón social es un nombre donde lleva íntegramente el nombre de un socio, de alguno o todos. Son para sociedades personalistas, donde se responde en forma personal. En cambio, las sociedades capitalistas son las sociedades en las que se responde con el patrimonio solamente de la sociedad. Y lleva un nombre de fantasía, porque ahí no me interesa quiénes la componen. Entonces yo cuando veo el nombre, un nombre de fantasía, digo, queda claro que es el Palacio de la Golosina SRL, es un nombre de fantasía. Si yo digo Julio López y compañía, el señor Julio López es el dueño, sé que es una sociedad capitalista donde importan los integrantes. Muchas gracias, profe. ¿Profe? Sí. Cuando habló del órgano de administración, ¿según qué dijo que era gerencia o directorio? Claro que yo cuando vamos a estudiar cada tipo de sociedad, vamos a estudiar eso. Entonces, cuando vamos a estudiar la SRL, yo digo, bueno, chicos, el órgano que administra y representa a la SRL se llama gerencia. Entonces, porque así se llama. Cuando estudiamos SA, el órgano que la administra y representa, el órgano que la administra se llama directorio. Y el presidente es el que la representa. Entonces, en cada tipo social ya va a tener... entonces, ¿yo qué quiero demostrarle con esto? Que el que sale saliendo de la clase de hoy sabe toda la materia, chicos, porque es una manera de estudiar en forma inteligente. Cuando vamos a estudiar la SRL, van a estudiar lo mismo que les acabo de dar yo. Entonces, con eso que yo les acabo de dar, cuando estudiamos SRL, ¿qué van a decir? Una SRL tiene un nombre, lleva una denominación, ya le vamos agregando. Tiene un capital, sí, ¿cómo se llama? Cuotas. Si estudiamos una SA, ¿cómo se llama el capital? ¿En qué se divide? En acciones. Tiene un órgano que la administra. Dijo que la profesora que es un órgano que la administra. En la SRL se llama gerencia. O sea, si ustedes salen sabiendo la clase de hoy, cuando vamos a estudiar cada tipo social, es lo mismo, pero con características propias de cada tipo social. Entonces ya van a saber cómo se llama gerencia o directorio, cuotas o acciones. Así es. ¿Alguna otra preguntita que quieran hacer? Profesora, sí, quizás sea un poco de derecho privado, pero ¿cuál sería la diferencia entre un instrumento público y un instrumento privado? Que usted dijo que generalmente las SRLs se hacen por instrumento privado y con certificación de firma de un escribano, ¿no es así? La diferencia que hay es que el instrumento público lo puede redactar cualquier persona, un contador, una persona particular, una ama de casa, cualquiera. Uno se agarra una hoja, no importa el papel y se redacta. La SRL se constituye por instrumento privado. Van al abogado, se lo hace, van al contador, se lo hacen, van al licenciado de administración, lo hacen, o los mismos socios. Lo único que tienen que ir a la escribanía es a certificar la firma. Entonces, todas las sociedades, la mayoría, se constituyen por instrumento privado. En cambio, las sociedades anónimas se constituyen por escritura pública, instrumento público. El género y la especie de escritura pública. Es una sociedad anónima, no la puede hacer ni el contador, ni el abogado, ni ninguno, solamente un escribano. Porque es un instrumento público que es el que hace los escribanos. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, si yo compro una casa, tengo que hacerlo por escritura pública, si yo quiero inscribirla. Entonces, ¿quién lo hace? Al instrumento público, el escribano. En cambio, si hago un contrato de alquiler, es instrumento privado porque es por cualquier papel y solamente se va a la escribanía a certificar la firma. Esa es la diferencia que hay entre instrumento privado e instrumento público. ¿Te ha quedado claro?
Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Cómo se llama el capital en la SRL? Eso no se preocupen porque todo eso lo vamos viendo en cada tipo social. Pero yo les quise decir que cómo se divide el capital en la SRL, se divide en cuotas. El capital de la SA se divide en acciones. Pero eso lo vamos a ir viendo en cada caso. Lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, que toda sociedad tiene un capital propio, que está formado por los aportes de los socios. Después cuando veamos cada tipo social, vamos a ver cómo se aportan los bienes, cómo se transforman, cómo se llama en cada sociedad. Eso lo vamos a ir viendo cada uno. Sí, les voy a subir el video a la plataforma para que a ustedes les quede claro. Yo voy leyendo los mensajes, por eso los voy contestando. No tenemos todavía la fecha de los parciales, ya seguramente esta semana le vamos a decir. Bueno, espero que les haya sido clara la clase. Cualquier duda se comunican conmigo. Ya vamos a subir esto a la plataforma y nos vamos a ver dentro de poco, si Dios quiere, la clase. ¿Cómo se demuestra la asistencia? Porque ahora enseguida a las 3:30 ya se abre el plazo para que ustedes vayan a subir las respuestas de las 2 preguntitas en la plataforma. Esa es la manera que tenemos de controlar la asistencia, que los que estuvieron en clase van a saber de qué tema hemos hablado, entonces hacen 2 preguntas chiquitas para saber de qué supieron o estuvieron o no acá. ¿Sí, Joana? ¿Qué pregunta querías hacer? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Las pymes qué tipo societario es? Las pymes las pymes es una pequeña y mediana empresa. Una empresa, dijimos que puede haber una empresa sin sociedad. ¿Qué puede ser? ¿Qué es una empresa? Una organización, no un sujeto de derecho. La pyme es una organización donde hay un empresario que hace una actividad. En cambio, si una pyme quiere revestir la forma de sociedad, tiene que adoptar y constituir un tipo social. Tiene que hacer una SRL, tiene que estar adentro de una SA, adentro de una capital industria. Entonces, una empresa, si quiere ser una sociedad, ser un sujeto de derecho, ser una persona jurídica, tiene que adoptar un tipo social y constituirse en una sociedad. Y ahí se constituye en un sujeto de derecho diferente. Y puede adoptar cualquier tipo que le guste, una SA, una SRL, lo que quiera. ¿Sí? La asistencia está habilitada ahora de las 3:30, ya está habilitada la asistencia. Bien. Gracias, profe, por la clase. Por lo que necesiten, ya saben, yo no tengo ningún sí. En la clase pasada una alumna había preguntado que qué pasaba si no realizaba un control de asistencia. Y el profe dijo que en caso de que se haya olvidado eso, mande un correo. ¿A dónde tendría que mandar el correo? En la plataforma, o al doctor Mancilla, que controla también, le pueden mandar, o a la doctora Villagrán. Entonces ahí tienen ya. Se pueden olvidar una vez, pero sobre todo en la clase, son 2 preguntas que responden y ya quedamos tranquilos de que han estado en la clase. Bueno, me alegro por los mensajes, me alegro que ya ha quedado todo muy claro, así que ya vamos a seguir viéndonos, chicos, y cualquier duda me preguntan con todo gusto. Y ya vamos a hacer algún seminario para que hagamos temas del derecho societario. A mí me encanta esta materia, es mi especialidad, así que aparte de escribana, me gusta hacer sociedades. Así que cualquier cosa me preguntan. Yo me llamo Patricia Pomares para los que no agendaron, y con todo gusto, los que necesiten me van consultando. Bien. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase, y cualquier duda me consulta. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta luego, chicos. Gracias, profe. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes.